Ir empezando para ser puntuales. Quería empezar agradeciendo muchísimo su presencia aquí en este acto de presentación del libro de Diego Hidalgo, y empezar también agradeciendo a Diego que haya contado conmigo. Es para mí un honor y un grandísimo placer estar aquí acompañándolo después de este trabajo ingente, ¿no?, de documentación y redacción de este libro. Estamos aquí para presentar hoy el libro Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de tecnología, publicado por Ediciones La Catarata, que es un retrato exhaustivo y muy descarnado de nuestra relación con la tecnología, que es sin duda uno de los grandes retos de la sociedad contemporánea. Creo que todos estamos concernidos, ¿no?, por el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas cotidianas, en nuestras vidas individuales, pero también en nuestra vida colectiva, y es hoy para mí un placer y un honor, y creo que merece muchísimo la pena hacer una pausa para reflexionar conjuntamente sobre las implicaciones políticas, sociales, éticas que esta relación conlleva. Voy a presentar muy brevemente a Diego, diciendo que él es una persona que viene del mundo de los estudios en ciencias sociales. Ha estudiado en las mejores universidades del mundo, en Sciences Po y también en la Universidad de Cambridge, donde ya empezó a interesarse sobre el impacto de Facebook en las relaciones humanas. Ha trabajado también en el sector privado, ha emprendido algunas aventuras muy interesantes, ¿no?, que le han llevado a conocer desde dentro, ¿no?, el mundo de las plataformas digitales y del consumo colaborativo, y por lo tanto acumula una dilatada experiencia profesional y un amplio conocimiento académico sobre el tema del que habla en este libro. También a él le gusta decir, y a mí no me gustaba obviarlo, ¿no?, que también es mago profesional, y creo que esto se entrevé en el libro, ¿no?, que es un libro lleno de inteligencia y también de arte de persuasión, que creo que es algo que tienen los magos, ¿no? Decir que simplemente yo estoy aquí también por el interés compartido, ¿no?, con Diego en el impacto de la tecnología en nuestras vidas, pero también por una larguísima amistad familiar que me hace muchísimo placer, pues, compartir aquí con todos ustedes. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. El acto va a durar en total 1 hora aproximadamente, y nos hemos organizado de tal manera que él va a hacer una introducción de 15-20 minutos aproximadamente, y luego habrá espacio para el debate con todos los asistentes. Gracias, Diego. Bueno, muchísimas gracias, Judith. Es un honor para mí que me acompañes hoy, y muchísimas gracias a Laie por acoger el acto, y por supuesto a todos vosotros por acompañarnos esta noche y por compartir conmigo este acto de presentación de Anestesiados, la humanidad bajo el imperio de la tecnología. Si me permitís, sin embargo, voy a empezar con un pequeño experimento. Judith acaba de comentar que soy mago. Algunos de vosotros ya lo sabéis. A lo mejor no sé si hay que ponerse la mascarilla. Voy a intentar ser lo más respetuoso posible de las normas sanitarias, pero tengo aquí una baraja de cartas y sí me gustaría, voy a pasear quizás por el público. Yo creo que se me oye sin micrófono, ¿verdad? Sí. Vale, muy bien. Entonces, tengo aquí una baraja de cartas que me gustaría que vierais, algunos de vosotros al menos, para que me digáis si os parece normal, si todas las cartas son distintas. Y lo que quiero que hagáis es, por supuesto, que no toquéis las cartas, porque os recuerdo que estamos en tiempos de COVID. Vamos a intentar hacer un experimento que va un poco más allá de elegir una carta en una baraja, de volver a la baraja y que el mago después intente encontrarla, ¿no? Me voy a acercar a algunos de vosotros y os voy a pedir que, por favor, en vez de elegir una carta con los dedos, la elijáis con la mente. Hagáis una especie de fotografía mental de cualquier carta que vayáis a ver dentro de la baraja. Quiero que saquéis la foto con vuestros ojos, que os quedéis con la imagen exacta de la carta, y penséis bien en el nombre de la carta. No os confundáis entre las caras, las figuras, si es una figura, o entre los palos, ¿no? Corazones, picas, rombos y tréboles, ¿vale? Entonces, por favor, puedes elegir una carta que veas delante tuyo con tu mente. ¿Ya está? Sí, muy bien. Si por favor puede elegir también cualquiera de las cartas que ve pasando delante suyo. ¿Ya está? ¿No? ¿Todavía no? Perdón.
¿Ya está? ¿Sí? Sí. Muy bien, por favor, una carta cualquiera de la baraja, ya está. Muy bien. Por aquí, una carta, muy bien, muchas gracias. Por favor, si puede elegir la carta que quiera con los... ¿Ya está? ¿Sí? Vamos a seguir un poco el ejercicio. Muy bien. Bueno, eso es un experimento, recuerdo, no es magia como tal, entonces puede fallar, pero voy a pedir por favor a las personas que han elegido una carta que se levanten. Muy bien. Voy a pedir por favor que miren en mi dirección con los ojos abiertos y voy a sencillamente intentar encontrar las cartas que habéis elegido. No dejéis de mirarme, sin embargo, por favor. 2 de picas, reina de corazones, 3 de trébol, 7 de picas, ay, y valet de trébol. Si habéis oído el nombre de vuestra carta, os podéis sentar. Ya al menos he acertado unas cuantas. 8 de rombos. ¿Alguien? No. Bueno, la mitad. Muchas gracias. Os podéis sentar. Señoras y señores, acabo de tomar el control de algunos de vosotros. Y creo que la tecnología digital opera en muchos aspectos de una forma similar a la forma en la que opera el mago. La deontología del mago me impide decir cómo he podido leer en vuestras mentes, yo no sé muy bien tampoco cómo ha sido posible. Lo que sí puedo compartir con vosotros es que el mago dispone de técnicas para controlar la atención de sus espectadores, para hacerles sentir libres muchas veces en momentos en los que en realidad no lo son, y el mago dirige sus elecciones de una manera que le interesa a él, y todo esto con el fin, en muchos casos, de leer en las mentes del público, ¿no? Y lo mismo en muchos casos sucede con la tecnología digital, pero con algunas diferencias. Así como el mago opera en el marco de un espectáculo delimitado, en el que el público está dispuesto, digamos, a ser engañado, la tecnología lo hace muchas veces en nuestro día a día de forma mucho más constante, y las decisiones que tomamos influidos por la tecnología trascienden el propio acto, el propio momento en el que sucede. Otro aspecto también que diferencia la forma en la que el mago opera y la tecnología digital incide en nosotros es que en lugar de tener a un modesto mago delante de vosotros, muchas veces lo que tenéis es a una armada de personas extremadamente inteligentes, de ingenieros, analistas de datos en Silicon Valley, respaldadas por medios financieros colosales y con un gran apoyo de las neurociencias para desencriptar la forma en la que nuestro cerebro funciona y leer una vez más en nosotros. Anestesiados no es un manifiesto tecnófobo, pero sí pretende sonar la alarma para denunciar lo que considero ser una de las mayores amenazas que se ha producido en la historia, sino la mayor a la libertad humana. Y no creo que sea descabellado decir que la tecnología está tomando el control de nosotros. Esto puede sonar muy alarmista, pero creo que cuando algo toma el control de nuestra atención, de nuestro tiempo y de nuestras decisiones, creo que estas tres cosas, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestras decisiones, definen en gran parte lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Y en el libro trato de explicar los mecanismos que permiten entender por qué esto está y cómo está sucediendo. Creo que es a partir de una capacidad de atención sostenida y profunda que somos capaces de construir, por un lado, nuestra libertad y luego también una relación también profunda con los demás,
y que también conseguimos ser más libres, ¿no? Y la tecnología nos conoce cada vez mejor, recaudando una cantidad enorme de datos sobre nosotros, a partir de la cual puede construir modelos comportamentales y predictivos sobre el comportamiento humano. Consigue también entender cuáles son las debilidades cognitivas que cada uno de nosotros tiene para encontrar la puerta trasera que todos tenemos en nuestras mentes, y dar la vuelta, digamos, a la parte más racional de nuestro cerebro, ¿no? En el libro hay 10 capítulos y, por así decirlo, 9 tienen que ver con problemas y 1 con soluciones, pero no quiero hacer un recorrido exhaustivo de todo el libro, pero sí quisiera destacar quizás 4 aspectos que me parecen importantes y que espero que con los que espero que os quedéis después de la presentación de hoy y que os den quizás ganas de leer el resto del libro. El primer punto tiene que ver con el hecho que la tecnología digital, tal y como está diseñada y gobernada ahora, es cada vez más autónoma e invasiva. Propongo en el libro un paralelo entre lo que llamo las 3 edades de la tecnología digital y los 3 estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido y gaseoso. La primera de la tecnología digital iría más o menos desde los años 60, 70, 80, el principio de lo que es la tecnología digital tal y como la conocemos hoy, hasta el año 2007. Y la llamo la edad de la tecnología sólida. Un sólido tiene una forma propia y es algo bastante fácil de controlar. Es decir, si cojo un objeto sólido y lo dejo en el rincón de una habitación, en un lugar determinado, me puedo acercar a él o puedo tomar distancia. Si también pensamos en la forma en la que ingerimos sólidos, es decir, en la que comemos, es un acto que reproducimos quizás 3 o 4 veces al día de forma consciente. Si yo llamo a una persona, por ejemplo, y está comiendo, probablemente le pregunto ¿qué estás haciendo? Probablemente me conteste estoy comiendo, porque es un acto que define el momento en el que está. La tecnología sólida, cuyo paradigma sería el ordenador personal, es una tecnología que controlamos con cierta facilidad, que podemos encender cuando la queremos utilizar, apagar cuando nuestro uso ha terminado, y que define de la misma forma en la que comemos el momento en el que estamos, ¿no? Esta edad de la tecnología sólida irá más o menos hasta el año 2007 y da el paso a lo que llamo la edad de la tecnología líquida. El año 2007 simbólicamente es el año en el que nace el primer iPhone. Y la edad de la tecnología líquida tiene como paradigma el smartphone. Un líquido es mucho más difícil de controlar que un sólido. Tiene un volumen propio pero no una forma propia y se esparce con mucha más facilidad. Es más difícil tomar distancia si queremos, aunque sigue siendo posible embotellarla o controlarla de alguna forma teóricamente, pero el caso es que bebemos mucho más a menudo y esto define también mucho menos el momento en el que estamos, ¿no? Si pregunto a una persona que está bebiendo qué está haciendo, quizás no me conteste estoy bebiendo, porque no es algo que defina tanto lo que está haciendo. Y establezco esta analogía con el uso de la tecnología en esta era, de la tecnología líquida, en la que usamos el smartphone de forma muchísimo más seguida, no siempre de forma proactiva y consciente, y adhiere mucho más a nosotros, aunque teóricamente es posible dejarlo en la esquina de una habitación y alejarnos. En el fondo la realidad es que está casi siempre pegado a nosotros. Y por último, la edad de la tecnología líquida da paso a la tecnología gaseosa, que es la tecnología que vamos a ver emerger cada vez más en los próximos años, que podría venir representada ya por lo que son los altavoces inteligentes, por ejemplo, que conectan una sala o una casa entera sin que nos demos cuenta, o los objetos inteligentes tan miniaturizados que no se ven, y poco a poco quizás también representada por la tecnología implantable, que esté directamente en el interior de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces la tecnología gaseosa, por retomar la analogía, es una tecnología que, pues, por así decirlo, se respira. Ya no tenemos un uso consciente en ningún momento de ella. No se puede encender ni apagar y es muchísimo más difícil tomar distancia. Creo que la tecnología está diseñada de tal manera, cada vez más de forma cada vez más gaseosa, de forma muy consciente y muy estudiada. Eso nos sirve un poco de telón de fondo en el libro para decir que la tecnología es cada vez más difícil de controlar, y creo que es uno de los problemas, en el sentido que
parte de las soluciones vienen del hecho que la tecnología digital nos puede aportar cosas maravillosas, pero que tenemos que saber cómo poner límites entre nosotros y ella. El segundo punto que quisiera destacar es que la tecnología nos ofrece soluciones cada vez más totalizantes, tal y como está una vez más desarrollado ahora, y el paradigma tecnológico es cada vez más solucionista, es decir, reposa en la idea que la tecnología es omnipotente, que tiene una solución a todos nuestros problemas y que en el fondo todos los problemas humanos, económicos, políticos, sociales o de cualquier índole pueden ser convertidos en problemas técnicos que llaman a solución técnicas para ser resueltos. Estas soluciones cada vez más totales de la tecnología nos hacen entrar en una especie de espiral de delegación en la que cada vez más facultades cognitivas del ser humano vienen a ser delegadas a la tecnología, y en este proceso creo que pues aparecen varios riesgos. Uno de ellos es que desaprendemos determinadas facultades que ya no estamos acostumbrados a ejercer, y luego también nos convertimos en seres más dependientes en estas soluciones tecnológicas. A lo mejor los ejemplos que os vienen a la mente son los de la memoria. Pues, por ejemplo, conocemos muchísimos menos teléfonos de memoria que hace 10, 15, 20 años, o el de la orientación. Nos orientamos con un GPS de Google Maps y por lo tanto ya perdemos capacidad de orientación. Esos ejemplos están muy documentados por las neurociencias y entro en algunos de ellos en el libro, pero os voy a dar un ejemplo que me parece llamativo, del que no creo que se haya hablado mucho. Google precisamente nos ofrece cada vez más estas soluciones cada vez más totales, ¿no? A mí me llamó mucho la atención una publicidad que hizo Google hace 2 o 3 años en prensa. Google no necesita hacer publicidad en general porque todo el mundo conoce Google, y esta publicidad nos incitaba a hacer preguntas cada vez más abiertas a la plataforma, al buscador, ¿no? Es decir, antes, por ejemplo, si buscábamos algo que hacer un sábado con niños, a lo mejor buscábamos lugar o horarios de apertura de tal sitio en Barcelona sábado, ¿no? Pues en esta serie de publicidades aparecían preguntas. Se veía una familia, por ejemplo, muy feliz con niños, y el padre ponía ¿qué hacer con niños este fin de semana? Y entonces lo veía como un ejemplo muy llamativo de cómo Google está interesado en que deleguemos cada vez más aspectos fundamentales de nuestras vidas, y en el fondo a raíz de esto son cada vez más los algoritmos los que dictan las decisiones que tomamos, y decisiones cada vez más fundamentales, y que lo hagamos de forma más inconsciente a través de sistemas como Google Now, por ejemplo, que hacen que no seamos conscientes de que delegamos estas decisiones. El tercer punto y penúltimo punto que quería destacar tiene que ver con una pregunta hacia la cual creo que convergen muchas reflexiones del libro, que es, en el fondo, ¿para qué sirve la tecnología digital y qué es el ser humano? Y más en concreto, ¿va a ser obsoleto el ser humano en un mundo en el que la tecnología, nos dicen, lo va a hacer todo mejor que él? Y no me refiero aquí solo a la esfera del trabajo, porque muchas veces se habla de la cuestión de si en la esfera económica, si los robots van a reemplazar al ser humano en el trabajo, ¿no? De forma cada vez más amplia, y la inteligencia artificial, a medida que va siendo capaz de reemplazar trabajos intelectuales y ya no solo la fuerza física, si va a dejar a los abogados, a los periodistas y a muchas personas, muchas profesiones que pensamos que eran propias del ser humano, pues que van a ser igualmente reemplazadas. El historiador Harari, Yuval Noah Harari, israelí, habla de la emergencia de una useless class, de una clase social inútil que va a ser desposeída de toda fuerza de capacidad de trabajo porque la va a reemplazar la máquina. En el libro intento empujar un poco esta pregunta un poco más lejos, llevarla un poco más lejos, y pregunto si vamos a ver emerger una useless humanity, y si la humanidad, más allá de la esfera del trabajo, por ejemplo en la educación de nuestros hijos o en aspectos así que parecen tan propiamente humanos, pues si en el fondo no se va a ver amenazado por la máquina también en esas esferas, ¿no? Y me apoyo en 2 silogismos. El primero sería sencillamente si el valor supremo de este paradigma que gobierna la tecnología y cada vez más la sociedad es la eficiencia,
Si la tecnología, o sea, eso sería la primera parte del silogismo. Segundo, si la tecnología es más eficiente que el ser humano en todo, eso nos dicen. Entonces, 3, va a reemplazar la tecnología al ser humano sin límites en todas las esferas de la existencia. Y el segundo, un poco más violento, sería si el ser humano es ineficiente e imperfecto. Segundo, si se está construyendo una especie de molde digital en el que lo que no cabe se queda fuera, y un molde digital eficiente en el que no cabe esta imperfección humana. Entonces, 3, eso significa de alguna manera que vamos a ver, vamos a llegar a un momento en el que va a ser el fin, digamos, del ser humano, en el que el ser humano se va a quedar fuera de este molde y por lo tanto eliminado. Bueno, eso es una de las preguntas fundamentales que trato de desarrollar en el libro. Y para terminar, voy a hablar no de las soluciones, pero dar algunas pinceladas, sobre las pistas de solución que desarrollo en el último capítulo del libro. Creo que el punto de partida de cualquier solución tiene que ser una toma de conciencia de lo vulnerables que somos, y aunque a veces nos sentimos superados por los dispositivos o las aplicaciones que usamos, creo que los mecanismos que explican esta vulnerabilidad y la asimetría de la batalla, digamos, del reto al menos que supone la tecnología para el hombre, lo tenemos que entender muy bien. Tristan Harris, que trabajó en Google y en Facebook antes de desarrollar una reflexión también sobre estos temas, pone a veces como ejemplo las conversaciones que tenían lugar hace 20 o 30 años entre adolescentes que se tiraban horas hablando por teléfono, y el hecho que ahora están haciendo lo mismo a través de aplicaciones, de Snapchat, etcétera. Y dice, ojo, porque parece que es lo mismo que se ha trasladado a otra plataforma, pero la gran diferencia es que cuando hablaban por teléfono no había ninguna interferencia en su conversación, mientras que cuando están hablando a través de estas plataformas es como si hubiese 300 ingenieros muy inteligentes y, como decía, con el apoyo de técnicas neurocientíficas que hacen todo para reenganchar, interferir en sus conversaciones, atraerles, no dejarles salir, y al mismo tiempo detectar estas vulnerabilidades que luego les van a hacer más controlables, ¿no? Creo que es imperativo, como mencionaba al principio también, reconstruir estas barreras entre la tecnología digital y nosotros, y creo que es una condición absoluta para recuperar un uso más proactivo, más consciente de la tecnología, menos pasivo, y hacer que realmente seamos nosotros que la utilicemos y no ella que nos utilice a nosotros, ¿no? Estas barreras pueden ser físicas, aprender a aislarnos físicamente de dispositivos, aunque sea un gran reto justamente en una era de tecnología cada vez más gaseosa. Pueden ser de tiempo, limitar el tiempo en el que estamos conectados, o de tipo de uso, y eso no solo en la educación, porque se habla mucho de estas barreras en el mundo de la educación, pero empezando por nosotros mismos, ¿no? Y para terminar, lo que quiero decir es que el hecho de resucitar el botón off de los dispositivos, que es un llamamiento que hago en el libro, es algo que podemos intentar hacer, y esta toma de conciencia es muy importante que se haga a nivel individual, pero no es posible. Justamente la batalla es demasiado desigual, y también llama a soluciones políticas y a un tipo de regulación mucho más fuerte del que hay ahora. Y solo por destacar dos tipos, creo que la tecnología tiene que ser regulada en su concepción, es decir, las tecnologías que son concebidas directamente con mecanismos liberticidas, que estén diseñados para robar nuestra libertad, o nuestro tiempo, creo que no deberían ser permitidas. Y luego, segundo punto, los modelos de negocio que predominan en muchas empresas tecnológicas como Facebook o Google, que están directamente basados en lo que una profesora de Harvard, Shoshana Zuboff, llama el capitalismo de la vigilancia, deberían ser literalmente prohibidos, porque son modelos en los que precisamente pues basados en el robo de parcelitas de nuestra libertad, que luego se ofrecen en un mercado de lo que esta señora llama los futuros comportamentales, ¿no? De predicción comportamental, y básicamente son como pedacitos de nuestra libertad que se venden en este mercado. Y esta señora, que no es ni mucho menos comunista radical, sino profesora en la Harvard Business School, aboga, entre otras muchas personas, por la prohibición pura y dura de estos modelos de negocio. Bueno, para terminar, diría que creo que las pinceladas que he podido dar hoy sobre el libro probablemente sean muy
reductoras y algunas afirmaciones a lo mejor, si no habéis leído el libro, os puedan parecer como grandilocuentes, pero sin una base muy racional detrás. Creo modestamente que el valor del libro reside justamente en esas explicaciones detalladas que trato de aportar y en los matices que no he podido dar hoy. Así que con este pequeño disclaimer creo que podemos empezar el debate con Judith y después con todos vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por esta introducción tan sintética y tan clara de la tesis de tu libro. Yo te comentaba antes que leyendo tu libro me acordé de un pequeño librito de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, que decía que cada vez que había un nuevo invento tecnológico, un nuevo fenómeno social, había como un grupo de teóricos, ¿no?, que se alineaban al decir esto no ha pasado nunca, es un evento nuevo, ¿no?, es el jamais vu, ¿no? Y en cambio había toda otra línea que decían esto ha sido toda la vida así, ¿no? En realidad, o sea, no hay tanta novedad ante este nuevo fenómeno, sino es el toujours ainsi o el jamais vu, ¿no? Y leyendo el libro me acordaba retomando, ¿no?, hasta qué punto estamos ante una gran novedad de un nuevo fenómeno tecnológico, o en realidad estamos ante el fenómeno, por ejemplo, que Sócrates ya alertaba, ¿no?, cuando se inventó la escritura, ¿no?, que decía ante la escritura vamos a perder la capacidad de oratoria, ¿no?, y la capacidad de memoria, ¿no? Con lo cual, cada vez en la historia, ¿no?, que ha habido un nuevo invento tecnológico, se han generado estos miedos, estas preocupaciones, ¿no?, tan legítimas sobre el futuro de la condición humana, la manera como nos relacionamos con los otros, ¿no? Y en este sentido mi primera pregunta, te invito al diálogo, ¿no?, es ¿hasta qué punto hay una novedad en esta evolución tecnológica, ¿no?, que tú describes también en el libro, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente hay una novedad? ¿Qué hay de nuevo en este salto tecnológico que tú denuncias tan bien, ¿no? Recuerdo no solo la anécdota de Sócrates, ¿no?, sino también, por ejemplo, en el año 1938 el fenómeno tan conocido, ¿no?, de Orson Welles, cuando se retransmitió por la radio la Guerra de los Mundos, ¿no?, y realmente hubo una ola de pánico en Estados Unidos, ¿no?, porque realmente la población era un momento de invención de la radio también, en que la mayoría de la población norteamericana se pensó realmente que los extraterrestres iban a invadir el Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, quiero decir, cada vez que se ha inventado, ¿no?, pasó con la escritura, pasó con la radio, pasó con la televisión, pasó con Internet, ¿no?, ahora pasa con esta aceleración de tecnologías digitales, ¿no? Yo creo que está bien poner el fenómeno con un poco de perspectiva histórica y ser conscientes de, bueno, hasta qué punto las tecnologías no son, al fin y al cabo, un invento humano, con lo cual son también, ¿no?, en parte un producto generado por la propia humanidad, ¿no? Sí, yo creo que bueno, desde siempre la tecnología, mucho antes de la tecnología digital, ha sido probablemente la fuerza que más haya generado cambio social y cambio político y un factor de cambio en general, y cualquier cambio pues puede producir descontento, ¿no?, por parte de la población, y siempre va a tener sus críticos y sus fans, ¿no? Pero sí creo, o sea, si la pregunta es ¿existe algún factor realmente diferencial en la tecnología de hoy? Pues hombre, si se contesta que sí, podría decirse, bueno, a lo mejor es que careces de la distancia para precisamente decir, o sea, contestar objetivamente a la pregunta, ¿no? Pero creo que hay dos o tres factores que hacen que la tecnología de hoy sea distinta de lo que hemos conocido hasta ahora en el mundo, ¿no? Uno de los aspectos que va a ser cada vez más presente es que reside, digamos, en la autonomía de la tecnología. Es decir, primero de todo, la tecnología ha reemplazado sobre todo, como decía antes, nuestra fuerza física durante la mayor parte de la historia, pero es verdad que ha habido tecnologías como la escritura misma, que son más tecnologías intelectuales, podríamos decir, pero más que nada la tecnología de hoy se puede y va a poder autorreplicarse de forma cada vez más autónoma. Es decir, la mezcla de tecnologías de la robótica, de la inteligencia artificial, que se desarrolla en gran parte a raíz de analizar y tragarse muchísimo Big Data, muchos datos, y que se autoalimenta y se autocorrige
pues la mezcla de la robótica, de la inteligencia artificial, de las nanotecnologías y de las tecnologías biológicas hacen que probablemente vayamos a asistir a tecnología que se pueda autorreplicar, en todo caso tecnología mucho más autónoma de la que hemos conocido hasta ahora. Y luego también creo que la tecnología, sobre todo con todos los conocimientos que tenemos en las neurociencias a los que me he referido un par de veces, entra en nuestras mentes de forma muchísimo más invasiva de las tecnologías que hemos conocido hasta hoy, ¿no? Y tengo que decir que mi libro creo es muy empírico, es decir, aunque entiendo perfectamente la pregunta, mi libro tiene que ver con la tecnología tal, no es un libro ni contra la tecnología digital, y aún menos contra la tecnología en general, y creo que analiza fenómenos a base, con herramientas, digamos, de las ciencias sociales y otras ciencias, pero muy precisos y de forma bastante empírica, ¿no? Y entonces realmente es un libro sobre la tecnología tal y como está en su mayoría siendo gobernada y desarrollada hoy, ¿no? Pero también es verdad, por terminar, que hay una especie de filiación, sin duda, entre algunas partes de los argumentos que desarrollo en el libro y críticas más antiguas de fenómenos tecnológicos, ¿no? Sí, una cosa muy interesante del libro, yo creo, para los que no lo hayáis leído, es que más allá del diagnóstico, ¿no?, sobre hasta qué punto, ¿no?, la tecnología está alterando nuestras relaciones humanas, es también que propone una serie de acciones, ¿no?, que podemos hacer para resistir, ¿no? Es una invitación al espíritu crítico, ¿no?, y a la resistencia, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría también quedarnos un momento en el diagnóstico que haces, ¿no? Y aquí también hablábamos de un libro muy bonito y muy divertido de Humberto Eco, ¿no?, que se llamaba Apocalípticos o Integrados, ¿no?, a raíz también de la relación con nuestros medios de comunicación, y he cogido un par o tres de citas de tu libro, ¿no?, en el que parece realmente que el diagnóstico es bastante apocalíptico, ¿no? Dices en un momento: ¿cómo podemos hacer para permanecer indiferentes al fin de la humanidad que esboza el futuro de la tecnología? O, por ejemplo, la fusión de pesadilla entre el hombre y la máquina, o incluso una vida disminuida de sedación lenta y apacible, una muerte indolora. No está mal como diagnóstico. Habría, ¿no?, que entonces, poner en contexto, perdona, cada una de ellas. Evidentemente, es una provocación para el debate. No, muy bien, pero la última frase, justamente, lo siento porque venía justamente a matizar escenarios más bestias y más violentos. Es decir, que en el penúltimo capítulo del libro desarrollo escenarios de extinción del ser humano y de la humanidad por causas tecnológicas, y hay unos escenarios violentos. Estoy hablando de escenarios, o sea, justamente intento ser lo menos apocalíptico posible, pero bueno, hay personas tan tecnófilas como Bill Gates o Elon Musk, o empresarios, pero también científicos, por ejemplo un tal Bill Joy, cuyo artículo de hace ya 20 años me marcó muchísimo, que se llamaba Why the Future Doesn't Need Us, porque el futuro no nos necesita, en el que justamente hablaba de tecnologías muy concretas que iban a hacer que el ser humano se iba a quedar cada vez más al margen de la toma de decisiones y de casi todo, ¿no? Y entonces, sin embargo, en este penúltimo capítulo, desarrollo escenarios en los que la tecnología puede caer en manos de terroristas o cibercriminales, o criminales en general, o de estados autoritarios que causen a su vez una destrucción de la humanidad o de gran parte de la humanidad. Esos serán riesgos que se pueden asemejar más a lo que tenemos a riesgos nucleares, ¿no? Por hacer un paralelo. Luego hay otros escenarios en los pero que se estudian y que he intentado resumir de forma, espero, rigurosa, donde es la tecnología la que toma el control, y entonces esto no necesariamente tiene que ser con robots humanoides que empiecen a disparar por las calles, pero como he intentado mencionar hoy, la tecnología es cada vez más autónoma y se le hace preguntas cada vez más abiertas, y el pequeño ejemplo que he dado, por ejemplo, antes con Google, y las preguntas cada vez más abiertas que le hacemos, pues si por ejemplo se usase una inteligencia artificial a nivel gubernamental para responder a preguntas de control de la población o incluso para servirnos de la forma más con las mejores intenciones del mundo, sería posible, por ejemplo, que
inteligencia artificial malinterpretase los órdenes que se le ha dado y su misión, y por ejemplo pues se pusiera a eliminar a personas con la buena intención de responder de forma errónea, digamos, a la misión que se le ha dado, ¿no? Y entonces luego llega esta frase en la que simplemente digo que al margen, digamos, de estos escenarios apocalípticos, existe un escenario en el que simplemente la anestesia que trato de describir en el libro es cada vez más total, nunca despertamos de ella, es cada vez más profunda. Esta delegación de facultades que hoy nos parece un poco superficial, porque todavía pensamos que si delegamos la memoria que tenemos, el hecho de acordarnos de números de teléfono, no nos parece quizás que sea algo fundamental y podemos seguir siendo seres humanos sin recordar números de teléfonos, ¿no? Pero creo que esto es realmente el principio del principio, y a lo mejor, bueno, pues en esta anestesia puede ser más total y absoluta, ¿no? No voy a comentar cada uno de los, pero creo que los otros eran titulares que luego intento, digamos, matizar. No, yo te los planteaba también para contrarrestar con la cantidad de ejemplos y acciones concretas a las que compartes, ¿no? Y que creo que tu libro está basado en una fe en la capacidad crítica del ser humano, ¿no? Y en este ideal ilustrado, ¿no? De la autonomía del ser humano ante la tecnología, con lo cual, bueno, no sé si tenemos un poco de tiempo, pero quizás podrías también compartir, ¿no? con todo el público algunos de los ejemplos. Por ejemplo, en un momento hablas de las iniciativas llevadas a cabo por la ciudad de San Francisco, ¿no? Como hablas de acciones individuales y acciones colectivas o políticas. Quizás por ahí podrías poner algún ejemplo, ¿no? para contrarrestar con este panorama más sombrío. Sí, efectivamente, o sea, creo que o sea, no es a lo mejor no es el libro más optimista del año, pero si fuera exclusivamente pesimista, me costó muchísimo escribirlo, y creo que no lo había escrito porque mi esperanza es que justamente encontremos las claves para el despertar de la anestesia y, como decía, entender nuestras vulnerabilidades y también impulsar una acción política. Y acabas de mencionar algún ejemplo. De hecho, hay alguna persona de San Francisco, creo, en la sala, o personas que no han venido para el acto de hoy desde San Francisco, pero que han vivido mucho tiempo ahí, y es un ejemplo que doy en el libro. Obviamente San Francisco es una de las ciudades que pensamos que no sé, más tecnológicas del mundo, donde la mayoría de las empresas tecnológicas tienen sus sedes. Y sin embargo, la ciudad de San Francisco, el municipio, ha sido pionero en tomar iniciativas precisamente para poner barreras a nivel político entre la tecnología digital y el ser humano, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es y también porque precisamente creo que está vinculado, ¿no? Es una de las ciudades que mejor, que más ha sufrido, porque ha sido el terreno de juego de muchas empresas tecnológicas, ha sufrido antes que otras las consecuencias de determinadas tecnologías. Y tú, por ejemplo, has sido pionera en prohibir el reconocimiento facial dentro de la ciudad, y bueno, eso es un ejemplo entre muchos otros. Sin embargo, creo que el escalón político ideal para tratar estos temas, aunque en este caso el escalón del municipio y local me parece muy importante y seguramente nos puede aportar soluciones, pero es evidente que las soluciones globales, o sea, digamos, las soluciones deberían ser, pues, lo más globales posible, y bueno, luego, como para cualquier problema, las soluciones globales son muy interesantes, pero la ONU tampoco tiene el poder, digamos, de dictar lo que hay que hacer a cada país, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, creo que la Unión Europea es un marco muy en el que personalmente creo bastante para aportar una voz distinta a la de China y de Estados Unidos, que ahora mismo está claramente gobernando el paradigma tecnológico. No sé si teníamos alguna pregunta. Sí, por supuesto. O sea, bueno, el régimen chino en general ha establecido, gracias o a través de herramientas tecnológicas, una sociedad del hipercontrol que trato también de describir en el libro, y me parece muy preocupante. Hacías referencia a esta ley o este decreto que
que anunciaron la semana pasada o hace 2 semanas, en la que los videojuegos para los niños o los adolescentes se limitan a 3 horas a la semana. Por supuesto, me parece muy preocupante que haya una regulación autoritaria estatal que decrete, que dicte lo que tengamos que hacer en nuestra vida privada, y como decías, lo ideal sería que venga desde abajo hacia arriba. Creo que sí, el Estado lo que tiene que hacer, o sea, la forma, son pistas de solución y no estoy dictando, no es que tenga las soluciones a todos los problemas, pero sí que nos debería proteger, ¿no? Más que imponer, y proteger, di ejemplos ya antes, pero hacer que esta batalla sea menos asimétrica. O sea, yo creo que sí que hay quizás unas soluciones, por ser un poco polémico, que podrían parecer chocantes, en los que precisamente si somos liberales, y creo que esto todo nos hace cuestionar muchísimo lo que quiere decir ser liberal, ¿no? O sea, si estamos a favor de maximizar las libertades, esto nos pone un reto, porque a veces justamente hay que limitar las libertades para que seamos más libres. En el fondo, esta cuestión filosófica existe desde siempre en filosofía política, pero cuando tenemos herramientas que crean tanta adicción, y en el libro intento realmente demostrar por qué por qué no es abusivo decir que son adictivas y liberticidas, entonces creo que se deberían concebir regular desde su propia concepción. Estoy hablando de los videojuegos, en la forma en la que las aplicaciones realmente están en muchos casos concebidas para maximizar la adicción. Entonces, de la misma forma, en el fondo en el que se han regulado los casinos, las salas de juego, hay muchísimos sectores que sabemos que impactan muchísimo la salud mental y la salud de una sociedad, que se han regulado, y hoy en día nos parece normal que un adolescente no pueda entrar en un casino, nos parece normal que estos juegos de dinero estén muy regulados, y también por otro lado nos parece normal, por ejemplo, que no se pueda hacer comercio con órganos humanos, ¿no? Son casos en los que limitamos las libertades para hacernos más libres, pero tiene que ser el fruto de una deliberación colectiva, y tenemos que ser conscientes de por qué lo hacemos. Sí, creo que el libro precisamente intenta, porque hay unos problemas de los que sí somos cada vez más conscientes, y por ejemplo, muchas personas cuando oyen hablar del libro me dicen: tienes razón, me siento adicto al teléfono o a tal tecnología. Esto, por ejemplo, es uno de los aspectos que creo que de los que más podemos tener conciencia naturalmente, ¿no? O sea, decir, ostras, me he tirado, en el fondo, cuando estoy en los transportes públicos estoy todo el tiempo mirando el móvil. Cuando estoy en el fondo lo estoy mirando todo el tiempo y me falta atención, etc. Eso, por ejemplo, es el tipo de aspecto que quizás sea más fácil, del que sea más fácil darse cuenta, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, a entender el impacto que tiene sobre nuestra libertad, no es tan automático, y es menos común decirse: ostras, soy menos libre de lo que era hace unos años cuando no tenía estas interferencias, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que intento hacer modestamente es explicar cuáles son estos mecanismos, y tratar de hacer que esta conciencia sea más profunda, ¿no? Esta conciencia del problema. Quizás un paralelo con el cambio climático también. También hay cuestión de timing, ¿no? Es decir, sé que algunas de las cosas que digo ahora, sobre todo cuando las pronuncio, como decía, sin hacer toda la demostración que trato de hacer detrás, pueden parecer excesivas, sobre todo cuando hemos mencionado escenarios que pueden parecer un poco locos. Sin embargo, en el fondo, cuando hablamos de tomar distancia hace 20-25 años, los discursos ecologistas que en el fondo decían más o menos lo que hoy todo el mundo sabe, parecían excesivamente alarmistas, y decíamos, es muy interesante, pero en el fondo hay que ser razonable, ¿no? Y en el fondo hay que convivir con las industrias que contaminan, pero es verdad que son chicos interesantes los ecologistas, pero van un poco más allá de lo que consideramos razonable, ¿no? Y hoy en día todo el mundo es más ecologista de lo que eran los ecologistas, la mayoría de los ecologistas hace 30 años, ¿no? Y creo que hay un poco un desfase temporal, pero con el problema de la tecnología creo que estamos un poco en una situación similar, y el tipo de discurso que
que tengo, pues a lo mejor pueda chocar, pero en el fondo creo que estamos pues, en la misma situación en la que estaban los ecologistas hace 25 o 30 años, ¿no? Yo creo que puede haber soluciones, o sea, cuando hablaba de estas soluciones totalizantes o de la ideología solucionista, o sea, yo creo que hay soluciones tecnológicas que pueden ser buenas para precisamente poner límites entre la tecnología y nosotros. Es verdad que en el fondo, también dentro de un dispositivo, hay muchísimas aplicaciones que compiten por nuestro tiempo, ¿no? Y entonces estas aplicaciones a veces son demasiado débiles también para realmente hacer que sean utilizadas. Y como decías, a lo mejor muchas personas las tienen pero nadie las utiliza, ¿no? Entonces probablemente haya que ir un poco más allá, sino también por otro lado hay aplicaciones, por ejemplo, cada vez más de mindfulness en el teléfono o que inviten a la meditación, y bueno, no soy suficientemente conocedor de cada una de ellas para hablar de forma tajante y general, pero sí creo que esto entra un poco en este problema que he tratado de describir bueno, decimos, la tecnología causa una gran pérdida de atención, de concentración, tal, pues vamos a usar ahora tecnología que nos vuelva a dar la atención, cuando el problema es precisamente, quizás en primer lugar, tenemos el hecho que estemos demasiado pegados a nuestro iPhone, ¿no? O teléfono. Mark Zuckerberg, por dar un ejemplo que no tiene nada que ver, decía, vamos a usar inteligencia artificial para combatir las fake news, ¿no? Y muchos investigadores y observadores decían, vale, o sea, al final Facebook ha desarrollado modelos que ni siquiera los ingenieros de Facebook ya han llegado a entender, porque son algoritmos demasiado complejos que, como decía, se desarrollan cada vez más de forma autónoma. También es verdad que estos algoritmos, en el fondo, lo que intentan optimizar es el modelo de ingresos de Facebook, ¿no? Que se basa justamente en el tiempo que pasamos en nuestro teléfono, ¿no? Entonces, pero en el fondo, bueno, pero en fin, que Mark Zuckerberg decía, no, ahora vamos a utilizar inteligencia artificial para luchar contra las fake news, ¿no? Y muchos observadores decían, o sea, básicamente a causa de la inteligencia artificial de la que has perdido el control, Mark Zuckerberg, están proliferando las fake news y ahora estás diciendo que vas a intentar utilizar una tecnología que tú mismo no entiendes para combatir este problema, ¿no? Y creo que aquí podemos caer en un círculo vicioso. Sí, yo tenía otra pregunta, ¿no? Compartiendo totalmente el diagnóstico que tú haces en el libro, ¿no? Y preguntas que yo me hago muy a menudo, ¿no? Y es hasta qué punto estamos a tiempo de dar marcha atrás, ¿no? Porque realmente la tecnología, ¿no? Se ha impregnado tantísimo en nuestras vidas, ¿no? Que en estos momentos, y hay muchísimos autores que hablan de que ya somos cyborgs de facto, ¿no? O sea, no tenemos nuestra memoria absolutamente delegada en nuestros móviles, nuestra forma de movernos por la ciudad, de comprar, de relacionarnos con nosotros, las relaciones afectivas, ¿no? Las formas de consumir están totalmente ya mediatizadas por estas tecnologías digitales, ¿no? Y en este sentido, esta fascinación, ¿no? o esta forma, ¿no? en las tecnologías ya forman parte de nuestra propia condición humana, hace que muchos autores también hablen de la condición posthumana, ¿no? Que es una condición que está marcada por esta confluencia, ¿no? de nuevas tecnologías en nuestra propia naturaleza, ¿no? O sea, que ya no hay distancia entre la naturaleza humana y la tecnología, ¿no? Entonces yo muy a menudo, ¿no? En la educación de mi hijo, ¿no? en nuestra forma de vivir, me pregunto si estamos a tiempo. Es verdad, podemos no comprar en Amazon, podemos no alquilar en Airbnb, ¿no? Podemos no tener esta conciencia, ¿no? de resistirnos a pasar siempre por estas tecnologías, pero por otro lado también todas estas tecnologías tienen algunos fines en algunos momentos muy positivos para el futuro de la humanidad, ¿no? Cuando hablas con investigadores científicos, con gente que trabaja con robótica, inteligencia artificial, física cuántica, ¿no? que realmente tienen usos curativos, ¿no? Médicos que dan esperanza también al futuro del ser humano. Me pregunto hasta qué punto, y en esto Harari también, que tú lo citabas al principio, ¿no? Dices que no es que un día nos vayamos a levantar y seremos de repente robots, es que progresivamente ya nos estamos convirtiendo en robots, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y esta llamada de conciencia, ¿no? que estamos hablando ahora,
¿vamos a ser capaces de parar este camino o simplemente tendremos que aprender a convivir con ello, ¿no? y a tener siempre esta alerta y esta mirada crítica sobre este fenómeno? Bueno, primero mi libro es sobre todo una llamada precisamente a intentar convivir con ello de forma realista pero bueno, convivir, es decir, que el ser humano siga existiendo. Segundo, creo que se puede una vez más hacer un paralelo con otro aspecto del cambio climático, que es que podemos decir, oye, ¿nos hemos cargado ya el planeta o todavía tenemos un pequeño margen de actuación? Y entonces, hombre, hay muchos científicos que dicen, pues es que prácticamente estamos, o sea, el último informe del IPCC, pues y los cada vez más son cada vez más pesimistas, ¿no? Y muchos dicen que pues que así estamos en un punto irreversible, ¿no? Entonces podríamos decir, oye, pues ya que es irreversible, que la fiesta siga y que sigamos contaminando, emitiendo CO2, etcétera, ¿no? O podría haber, si no, en el extremo opuesto, pues un intento quizás desesperado, y unos podrían burlarse diciendo, pues que ¿para qué sirve seguir luchando contra el cambio climático? Pero yo creo que hay una exigencia ética de hacerlo, ¿no? Entonces, volviendo a la tecnología, yo creo que, o sea, soy incapaz de decir si hemos llegado a un punto irreversible o no. Yo creo que si de pronto de verdad nos convirtiéramos todos en cyborgs, y en el libro intento describir el movimiento transhumanista que aboga por una fusión total entre la máquina y el hombre. Eso es una corriente pues que puede parecer muy loca, y en mi opinión lo es de alguna manera, pero que gobierna ideológicamente empresas como Google y gran parte de Silicon Valley, ¿no? Que tienen un proyecto realmente de crear un nuevo ser humano. Ahí es verdad que quizás entremos en una cuestión de creencias, y uno podría decir, hombre, el ser humano en el fondo no es nada más que una máquina de procesar datos, y ahora pues si hay máquinas que lo hacen igual de bien, en el fondo pues da un poco igual, y esta fusión al final pues bueno, no trasciende tanto, ¿no? O es verdad que puedes tener, sin ser espiritualista del todo, una concepción del ser humano en el que el ser humano es un poco más que una máquina de procesar datos. Es verdad que si hablamos de los postulados iniciales del libro, pues mi libro se apoya un poco en esta idea, ¿no? Que por lo tanto existe un peligro, un peligro fundamental, digamos, en el hecho de convertirnos en fusionar la tecnología y el ser humano, ¿no? Y creo que sería uno de los fines de la humanidad. Cuando hablo de fines de la humanidad, pues creo que es para mí uno de los fines de la humanidad, porque sería una forma de hacer desaparecer el ser humano. Creo que tenemos otra pregunta. Bueno, dos cosas. Primero, perdón, porque me da la sensación que... Perdón, porque siempre a lo mejor digo lo mismo, porque tengo que defenderme de no ser tecnófobo. Creo que cualquier discurso tecnocrítico tiene que primero empezar diciendo que no es tecnófobo y recordar esto. Y yo no apelo, o sea, no hago un llamamiento a un rechazo total de la tecnología, ¿no? Pero si estás hablando de una visión más crítica, bueno, desde luego lo deseo. Sin embargo, si retomamos un poco el modelo de tecnología cada vez más invasiva, por un lado, que describía al principio, y por otro lado, el hecho que la tecnología influye cada vez más en nuestra forma de pensar, desde luego no creo que este movimiento sea natural y que de pronto las personas así, o sea, bueno, despierten, digamos, de forma natural de esta anestesia, ¿no? Y de esta falta de espíritu crítico. Sin embargo, bueno, sí sueño con que la gente, no creo que sea de un día para otro, digamos, y la gente despierta diciendo, pues en el fondo me está robando mi libertad y quiero conservar quién soy, ¿no? Pero bueno, espero que poco a poco sí haya más concienciación y no haya un rechazo, pero más crítica. Sí. A mí también me da esta sensación en cuanto al COVID y lo que ha provocado. También ha sido un momento de hiperdigitalización súper acelerada de muchísimas cosas, ¿no? Un acelerador que hemos vivido casi todos, ¿no? Lo único es que
en el libro intento basarme en datos, en muchos aspectos me baso en datos, en estudios sociológicos, y entonces a veces uno se hace una impresión de algo, entonces yo no sabría decir ahora mismo si precisamente en el COVID hemos perdido más distancia con la tecnología aún y nos hemos dejado absorber, o si somos más críticos. No sabría decirlo, ¿no? Creo que las dos cosas son posibles, pero bueno, ojalá haya sido un momento de despertar de la anestesia, ¿no? Justamente, sí, me parece una reflexión muy interesante, y en el 6º capítulo del libro, que es Obsoletos, punto de interrogación, justamente interrogo, me pregunto, en qué podría seguir siendo, digamos, el trabajo del ser humano, o simplemente la vida del ser humano en un mundo en el que, la tecnología se supone que lo hace todo mejor que nosotros, mi esperanza es precisamente la que acabas de comentar, ¿no? Pero creo, sin embargo, que la tecnología digital actual, tal y como está en su mayoría desarrollada, penetra todas las esferas de nuestras vidas, ¿no? Incluso pretende entrar en las relaciones humanas, por supuesto, y en cosas muy humanas, en todos los aspectos más en los que pensaríamos que la máquina no puede entrar. Entonces, no hay ningún santuario así natural, digamos, ningún rincón que esté tan protegido, podríamos decir, la familia, pero es que la tecnología influye muchísimo en las relaciones dentro de la familia, el amor. Entonces intento hacer un repaso de todos los refugios, digamos, que podría tener el ser humano, y desde luego creo que el problema es que la tecnología, en mi opinión, nunca podrá reemplazar en muchas facetas al ser humano tal y como realmente es, en toda su profundidad, pero es bastante, y hay un poco un debate de si la inteligencia artificial va a llegar a ser general, es decir, tan transversal como la inteligencia humana. Es decir, la inteligencia artificial hoy en día calcula muchísimo más rápidamente que el ser humano, pero lo hace en campos determinados, ¿no? Y una misma inteligencia artificial no puede luego pensar de forma lateral y trasladar tal capacidad a otro campo, ¿no? Pero yo no sé si la gente se pregunta, yo no sabría decir si dentro de 30 o 40 años llegaremos a este tipo de inteligencia artificial. Lo que sí creo es que la tecnología podrá hacernos, y ya está empezando a hacernos creer que lo puede hacer. Y entonces aquí el peligro es creernos esto. Y un ejemplo que voy a dar, no sé si para terminar, pero es el de la sexualidad, que precisamente parece ser un campo puramente humano, y desarrollo una reflexión sobre los robots sexuales, que es una industria que está creciendo muy rápidamente. Algunos obviamente predicen de forma también absurda que habrá más relaciones entre robots que entre seres humanos, y para mí es un ejemplo que precisamente ilustra lo que estoy intentando decir, ¿no? O sea, es decir, que una relación entre un robot y un ser humano no sea de la misma naturaleza que entre dos seres humanos, pues personalmente es mi convicción. Sin embargo, si el robot es dotado de inteligencia artificial y entro en algunos detalles sórdidos de algunas empresas que desarrollan estos dispositivos, si el robot llega a hacernos creer que es como un ser humano, bueno, pues yo creo que hay un peligro, lo que considero ser personalmente un peligro de que los robots reemplacen a los seres humanos en este campo, ¿no? Y entonces, bueno, lo que quería decir un poco para contestar es eso, ¿no? Que también creo en estas facetas de la existencia que deberían ser protegidas y en las que no debería entrar la tecnología, pero no creo que la tecnología se va a parar naturalmente a estas puertas diciendo, vale, aquí no entro porque eso es algo totalmente humano, así que te lo dejo, ¿no? Y creo que es el riesgo que intento describir. Muy bien, creo que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Diego, por estimular una reflexión tan necesaria y tan
tan interesante. Yo creo que el nivel del debate que hemos tenido lo demuestra. Muchísimas gracias también a todos los asistentes al debate, las preguntas, la atención también en estos días, ¿no?, de digitalización, ¿no? Yo creo que la pandemia ha confirmado la importancia de la presencialidad, y gracias también al maravilloso equipo de Laie, a Damián, a Montse, a Conchita por su hospitalidad y por seguir adelante con uno de los proyectos, una de las mejores librerías no solo de esta ciudad, sino también creo de Europa. O sea que nada, muchísimas gracias a todos y nos Muchas vemos. gracias. Gracias.